Tercer canal, conectando culturas y revelando verdades. Hoy en un espacio que revela una triste verdad. Estoy en compañía de la senadora María José Pizarro. Senadora, gracias por aceptar la invitación y esta entrevista con Tercer Canal. No, a ustedes muchas gracias, además por habernos acompañado aquí en la preparación de este debate que hemos citado en la Comisión Primera del Senado de la República, precisamente por el tema del desabastecimiento del agua, porque Bogotá se está quedando literalmente sin agua y estamos aquí en esta visita al páramo de Chingaza y al sistema de Chingaza, que además es el que nutre de agua a Bogotá. Cuando uno piensa en estos debates de control político que se realizan en el Congreso de la República, uno pensaría, se imaginaría que todos los congresistas conocen la situación del tema del que están hablando. ¿Usted por qué decide venir a este páramo y hacer ese recorrido tan largo que yo creo que duró más de 2 horas, revisando cómo está este embalse? Pues bueno, salimos a las 8 de la mañana, son casi las 4 o 5 de la tarde, así que llevamos todo el día visitando distintos puntos, conociendo con los expertos, con todo el equipo del sindicato del Acueducto de Bogotá, del sindicato de servicios públicos, para que nos expliquen no solamente cómo funciona, sino también ellos que llevan muchos años aquí, qué es lo que ha cambiado, qué realidad están enfrentando, qué posibles soluciones podría haber, cómo analizan ellos la problemática que estamos viviendo en estos momentos. Y pues bueno, el panorama ha sido bastante desolador, yo creo que triste. Hemos encontrado un embalse prácticamente desocupado, no llega ni a la mitad de la capacidad. Hemos caminado por las laderas donde antes había agua y hoy son sencillamente espacios grises, sin agua. Estamos al 44%. Según lo que nos dijeron a nosotros, inclusive la gerente del Acueducto de Bogotá, con el racionamiento y las lluvias que no llegaron con la intensidad que llegan cada año, en este momento deberíamos estar más o menos sobre el 70-75% y hoy estamos en el 44%. Quiere decir que ni el racionamiento ni las multas han sido medidas realmente eficaces para poder solucionar un tema que hoy ya es urgente, es apremiante, no podemos darle largas, no podemos darle espera. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr cero emisiones netas de carbono en 2050, un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. A propósito de esas medidas que muchos conocemos, porque pues en Bogotá sabemos que hay unas jornadas de racionamiento por localidades, que se está hablando pues por supuesto de sanciones a quienes consuman más de lo establecido de agua en sus casas, pero ¿son estas medidas desde su experiencia, desde esa reflexión y ese diálogo que tuvo usted con el sindicato acá en el páramo de Chingaza una solución efectiva? Es decir, desde el tiempo en que el alcalde Carlos Fernando Galán decide implementar esta medida de racionamiento hasta el día de hoy, ¿fue algo efectivo? No, son medidas cosméticas. Sí. En primer lugar, no existió una pedagogía contundente. Es decir, realmente los bogotanos y las bogotanas teníamos que ahorrar mucha más agua de la que ahorramos. Nos dijeron, se va a solucionar el problema. El tema es que en 3 años, necesitamos 3 años de lluvias intensas, de recuperar los ciclos normales de lluvias para que este sistema se recupere, para que este páramo inclusive se recupere. 3 años. Así que las medidas no han sido contundentes ni pedagógicamente, ni el racionamiento tal vez ha sido la medida más efectiva, ni la forma en la que, digamos, se ha atendido el problema, no solamente esta alcaldía. La alcaldía anterior estaba sobre aviso. Claudia López sabía, recibió todas las alertas, sabía que esto iba a suceder y no hizo absolutamente nada, le dejó el problema al siguiente. Y el modelo de Enrique Peñalosa definitivamente es un fracaso. Así que hoy estamos viviendo un problema que debió ser atendido en su momento, haber sencillamente escuchado las alertas de los técnicos, de los científicos,
lo que se estaba diciendo hace 20 años, el IDEAM dijo que en este momento íbamos a vivir una crisis de lluvias como la que estamos viviendo y no tomamos las medidas necesarias. Además de esto, la frontera del páramo cada vez se encoge, es decir, cada vez tenemos páramos más pequeños a pesar de los esfuerzos que hacen para poder proteger y preservar el área. Cuando veníamos, habían rebaños enteros de vacas en pleno páramo. Sí. No deberían estar por acá. Además de eso, y además, digamos, de que no se toman las medidas, tampoco hemos avanzado en delimitarlo bien, en permitir que se pueda recuperar el páramo, pero además reforestar también toda la selva, todos estos corredores ambientales para que los ríos, la humedad del Amazonas pueda llegar hasta Chingaza. Imagínense, aquí no llueve hace bastante tiempo, en Bogotá llueve, quiere decir que no alcanza a llegar el agua hasta acá, necesitamos que el agua llegue aquí y que este espacio absolutamente hermoso, miren dónde estamos, esta es la laguna natural, es sagrada, bellísima, pues pueda recuperarse. Entonces yo creo que las medidas han sido ineficientes, no se tomaron las alertas, no se atendieron las alertas y hoy lo que tenemos son medidas cosméticas pensando que va a llover y fíjense ustedes, el verano está a pocos meses y cuando llegue el verano y el embalse no se haya recuperado, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el alcalde Carlos Fernando Galán? Precisamente en este mes de octubre se vivió la COP16 en la ciudad de Cali y ese mensaje central que tuvo el gobierno nacional en pro de este evento que reúne a diferentes países era hacer paz con la naturaleza. En ese propósito, ¿cuáles deberían ser esas iniciativas que desde el gobierno distrital de Carlos Fernando Galán se deberían proponer para solucionar esta situación? Pues bueno, lo primero es que tenemos que avanzar en la arborización de la ciudad. Tenemos que iniciar ya un proceso de recolección de aguas lluvias. Tenemos que recuperar los ríos de la sabana de Bogotá. Los ríos están altamente contaminados. Mucha del agua que llega a los hogares viene precisamente del río Bogotá, un río absolutamente contaminado y la recuperación de los acuíferos es absolutamente necesaria, de los ríos, pero también de los humedales, de esos humedales que hoy están pretendiendo urbanizar, atravesarles carreteras por encima, diciendo que no, que convertir cemento, eso no va a alterar en nada el ecosistema de humedales. Pues los altera absolutamente como ya ha sucedido en el pasado. Es más, Enrique Peñalosa decía que en unos pocos años podríamos nadar por el río Bogotá. Hoy deberíamos estar nadando en el río Bogotá. Eso no ha sucedido, el río Bogotá sigue igualmente contaminado. También dijo que para qué sembrar árboles si nos impedían ver el sol. Pues muy bien, lo que se requieren hoy son árboles. Sí. Claudia López no avanzó en una arborización seria. Hay un gran porcentaje de la población de Bogotá que no tiene acceso a zonas verdes. Es decir, esto es un privilegio absoluto para la mayoría de los bogotanos y de las bogotanas y deberíamos tener muchos espacios como estos. No solamente el páramo de Chingaza está amenazado, el páramo de Sumapaz, el páramo de Santurbán, todos los páramos de nuestro país están amenazados. Hemos exprimido los páramos, todo para el beneficio humano sin dejarle nada a otros ecosistemas, a otros seres vivos que tienen como nosotros derecho a la vida en este planeta. Senadora, a propósito de esos beneficios particulares, y bien lo menciona usted, son varios los páramos que están en riesgo, como el páramo de Santurbán. Recientemente veíamos también una disputa entre los defensores del páramo de Santurbán y también aquellos empresarios de mineras como Minesa, Iris Mining, que están jugando en contra de una narrativa. Se supone que la delimitación de los páramos tiene como objetivo pues, no permitir que se haga minería a gran escala, pero se ha confundido la narrativa con ese propósito diciendo que eso también va a afectar las actividades agrícolas que se realizan en ese páramo. ¿Cómo desmentir que esa actividad también se va a ver afectada en ese proceso de delimitación de los páramos? Pues bueno, yo creo que la primera reflexión que tenemos que hacer como humanidad, pero en este país, es en qué momento el oro vale más que el agua. Sí. Y deberíamos tener conciencia, por ejemplo, hoy en Bogotá, que es la ciudad que
más grande, que está pasando por una crisis de agua sin antecedentes en la historia de nuestra ciudad. Es decir, tenemos que tomar medidas urgentes. En primer lugar, estamos avanzando en la reforma agraria. Eso implica definir una frontera agrícola y que los campesinos puedan hacer parte también de la protección de ecosistemas estratégicos en nuestro país. Necesitamos que la naturaleza empiece a ser un capital para la sociedad colombiana, no solamente para el turismo ecológico, qué tipo de turismo vamos a recibir en nuestro país, sino que empiecen en la naturaleza, el agua, los ríos, la biodiversidad, a tener un valor mayor que seguir sacando petróleo y seguir en una economía extractivista o sacando minerales, cuando en realidad podemos inclusive pensarnos un modelo de desarrollo completamente distinto al que tenemos hoy. Yo creo que esa es la gran tarea de la humanidad, pensarnos un modelo de desarrollo que permita la vida en el planeta, no solamente la vida humana, sino la vida de todas las especies. Hemos perdido más del 70% de la biodiversidad en el mundo. Hoy el río Amazonas está prácticamente seco, ha perdido el 80% del agua y el Sahara está inundado. Y todavía no nos damos cuenta, no adquirimos conciencia de que este ritmo no podemos seguir. Tenemos que cambiar nuestra forma de vida y tenemos que hacerlo ahora. No podemos esperar, no podemos llegar al punto de no retorno para empezar a adoptar medidas, para empezar a vivir también de una manera diferente, mucho más armónica con el entorno y que permita que este maravilloso planeta que tenemos pueda seguir siendo el hogar nuestro y de millones de especies que lo comparten con nosotros. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Así es, senadora, al respecto de esos avances también que se han visto con el gobierno de Gustavo Petro, pues sin duda hay que reconocer la ratificación del acuerdo de Escazú. ¿Cuáles son esas garantías y qué mensaje también al tener una ratificación de este acuerdo como una garantía para que los defensores de estos ecosistemas estratégicos participen precisamente en la solución de abastecimiento del agua y del cuidado de estas cuencas hídricas? Pues lo primero es que el acuerdo de Escazú estuvo engavetado en el Congreso de la República mucho tiempo. Es más, el presidente Iván Duque en su momento fue enemigo, desestimó el acuerdo de Escazú. Hoy tenemos un acuerdo ratificado, sin embargo, este acuerdo sigue siendo una deuda pendiente. Hoy Colombia es el segundo país más peligroso del mundo para los líderes ambientales, aquellas personas que cuidan y que protegen la naturaleza. Tenemos que proteger la vida de ellos porque son los guardianes de este tipo de ecosistemas. Y eso implica también que de alguna manera todos nos convirtamos en guardianes de este tipo de ecosistemas, que pensemos en una vida que va más allá de nosotros mismos, inclusive que pensemos qué mundo le queremos legar a las próximas generaciones. Por eso nosotros hemos dicho, y por eso el sentido de este debate, por eso estamos aquí. El trabajo en el Congreso no se hace solamente desde un escritorio, como tampoco el trabajo que se puede hacer desde el gobierno de ninguna entidad, ni de ningún gobierno, ni local, ni nacional. Uno necesita siempre tener un pie en el Congreso, un pie en la calle, un pie en la entidad, un pie en la calle. Nosotros construimos los debates así, con la gente, recorriendo los espacios, nutriéndonos de otro tipo de información, escuchando a los técnicos, pero también a las comunidades y construir un relato que realmente y recoger y recabar la información que nos permita dar un debate equilibrado, pero serio, que no responda solamente a la tecnocracia, sino que también responda a aprendizajes, experiencias de quienes trabajan, de quienes defienden y de quienes, por supuesto, inclusive desarrollan proyectos de ingeniería, como el sistema de Chingaza, que le da a Bogotá el 70% del agua. Sobre ese debate de control político, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene frente a lo que pueda responder el gobierno distrital y las conclusiones a las que se llegue en pro, pues, de la protección de este ecosistema? Lo primero, que vaya el alcalde Carlos Fernando Galán y que no eluda la citación, la invitación que se le ha hecho a la Comisión Primera del Senado de la República, y que ahí en el Senado de la República no solamente nos responda a nosotros los parlamentarios, sino que le responda al país qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer. Nosotros
Por supuesto, ahí en el debate presentaremos toda la argumentación técnica y les invitamos a ustedes a seguirlo a través de las redes sociales, del canal institucional y de las redes sociales de la Comisión Primera del Senado de la República. Bueno, ya saliéndonos un poco del tema, porque pues tengo que aprovechar, senadora, yo sé que usted tiene una agenda muy ocupada. Veíamos hace unas semanas que usted está dentro de la lista de los mejores senadores de Colombia según cifras y conceptos. ¿Cuáles cree que fueron esos aportes significativos que usted hizo ante la sociedad colombiana para ubicarse en esa lista de mejores congresistas del país? Pues bueno, lo primero es que es un reconocimiento que ya se nos da por 6 años consecutivos, es decir, desde que llegamos al Congreso de la República, año tras año hemos sido valorados como uno de los mejores congresistas del país. Esto es fruto, en primer lugar, de un trabajo juicioso, equilibrado, serio, argumentado, de no solamente mío, sino todo un equipo que me acompaña, de haber tenido como principio siempre un pie en las comunidades, un pie en las calles y un pie en el Congreso de la República, un pie en el territorio y un pie en el espacio de representación para el cual fui elegida, es decir, que no exista una desconexión, y eso implica que cada paso que nosotros hemos dado, lo hemos dado de la mano de la ciudadanía y de la mano de las comunidades, y finalmente porque hemos intentado, y yo creo que hoy podemos decirlo, hemos logrado hacer la política de una manera diferente, una nueva forma de hacer política y poderle ofrecer desde una perspectiva progresista a los colombianos y a las colombianas una visión diferente, una forma de representación distinta. No es sentado en un lugar detrás de un escritorio, todo el mundo vestido de gris, dando las discusiones desde el centralismo de Bogotá, cómo se encuentran las soluciones, es recorriendo y conociendo el país, cómo se encuentran esas soluciones, es hablando con la gente, es conociendo los territorios, es amando profundamente este país, y la invitación es a eso, a que ustedes también se enamoren de Colombia, de este país tan hermoso que tenemos. Históricamente, María José Pizarro ha estado desde la oposición. Llega el gobierno de Gustavo Petro y como gobierno, ¿cuáles han sido esos puntos a destacar? Porque si bien hay muchas críticas, hay cosas que pues han opacado un poco la gestión del gobierno de Gustavo Petro, pero María José Pizarro, como parte de ese gobierno, ¿cómo la califica? ¿Cómo ve? ¿Cuál es ese balance real que se le puede entregar a la ciudadanía? Pues bueno, lo primero, que llegamos a gobernar un país que había sido gobernado por 200 años por estructuras y por élites políticas de las cuales nosotros no hacíamos parte, es decir, es la primera vez que este sector político gobierna en Colombia. Eso ha implicado retos, aprendizajes, pero yo creo que hay avances importantes. Lo primero, la reforma agraria. No habíamos tenido una reforma agraria que quiere construir justicia con el campesinado, solucionar los problemas históricos del conflicto armado en Colombia, pero también que se plantea como una alternativa para la protección ambiental. Por fin se pone en el centro de la discusión la necesidad de proteger el medio ambiente, de tener una matriz de producción distinta a la extractivista y pasar a una matriz de producción agrícola. El agro y el turismo son los sectores que más han crecido en el gobierno de Gustavo Petro. Sacamos una reforma pensional, 3 millones de adultos mayores van a tener un mínimo de dignidad en su vejez. Se ha dignificado a la fuerza pública e inclusive se ha eliminado el servicio militar obligatorio y se ha puesto como opción el servicio social para la paz. Y créanme, jóvenes, que ustedes podrían ser guardianes de este páramo. Aquí deberían haber muchos jóvenes como ustedes coayudando con el acueducto, con parques nacionales, protegiendo esta zona de páramos y otras opciones que hay dentro del servicio social para la paz. Hemos sacado una ley que aún estamos pendientes de sanción presidencial, que es la ley que busca erradicar la violencia política contra las mujeres. Sí. Yo creo que hay un plan de desarrollo que ha introducido la posibilidad de generar alianzas entre el Estado y la economía popular. Hemos avanzado como nunca en la transición energética, como nunca, no, a veces uno se pone... pero como no se había hecho en muchos años, realmente aquí hay avances significativos, están construyéndose más de 1000 comunidades energéticas, en fin, yo creo que el país se ha avanzado y lo peor, también se han desmitificado muchas cosas, o lo mejor, perdón, se han desmitificado muchas cosas. No somos como Venezuela, no hemos entrado en una recesión grave, tenemos un mayor empleo en nuestro país, además de eso,
la inflación ha descendido, el dólar se ha mantenido, es más, se bajó a niveles más o menos razonables. No, yo creo que hay que reconocer muchas cosas de este gobierno, pero por supuesto también hay que avanzar en muchísimas otras. Tenemos 2 años, bueno, 1 año y 8 meses por delante y esperamos también la confianza de todos ustedes para poder recibir el relevo y que este gobierno progresista pueda tener una segunda oportunidad de seguir avanzando en la construcción de un país a la altura de nuestros sueños. Usted menciona que queda 1 año y 8 meses y nosotros vemos que por obviamente la novedad de que llega por primera vez a Colombia un gobierno de izquierda, que han surgido diferentes discusiones en torno a unas campañas presidenciales adelantadas, campañas que ponen nombres de algunas mujeres para ostentar el cargo, para participar en las elecciones. Uno de ellos es el suyo. ¿Qué tanta voluntad hay por parte de usted para liderar ese proceso político y ser candidata presidencial? Pues yo creo que toda la dirigencia del Pacto Histórico, toda la dirigencia política de nuestro proyecto tiene que prepararse para asumir el relevo, tiene que prepararse para un segundo gobierno progresista y eso implica estudiar, eso implica más contacto con la ciudadanía, eso implica ayudar a difundir todo lo que se está haciendo, ser muy claros en decir pudimos avanzar hasta acá, qué podríamos avanzar en un segundo gobierno, pero definitivamente para lo que sí está listo el país es para un gobierno de mujeres, es el tiempo de las mujeres. Las mujeres tenemos una vocación de cuidado y estoy segura de que vamos a poder cuidar los recursos públicos, el Estado, a la gente y estos ecosistemas mejor de lo que lo han hecho los hombres durante más de 200 años. Algo que se le ha criticado al Pacto Histórico en estos procesos electorales, que incluso ha sido discusión entre los mismos colegas del Congreso, es la forma en que llegaron como una lista cerrada. ¿Cuál es hoy la perspectiva que tiene el Pacto Histórico para estas elecciones que se acercan? ¿Van en lista cerrada? ¿Se va a ver pues cada candidato con su número de lista? ¿Cómo están esos ánimos y esa discusión sobre el partido en las elecciones? No, yo creo que ahora es el momento de la unidad. O sea que avanzarnos en candidaturas presidenciales, avanzarnos en composición de listas, yo creo que esa no es la discusión de ahora, la discusión que tenemos que dar hoy y que tenemos que materializar, que tiene que ser el esfuerzo prioritario de todas las personas que hacemos parte del Pacto Histórico, es la unidad y la fusión en un solo partido político para poderle ofrecer a Colombia una opción distinta a la que nos proponen quienes nos han gobernado desde siempre. Sobre esa posible contienda electoral entre mujeres, ¿cuáles candidatas cree que serían sus posibles contendientes en esas elecciones? Se habla de una María Fernanda Cabal, incluso de la polémica periodista Vicky Dávila. ¿Usted a quién ve con más ánimos de ostentar ese cargo? No, yo creo que los nombres están sobre la mesa, los conocen todos. Ahora, la reflexión no es esta. Antes les decía, yo creo que las mujeres podemos hacerlo mejor de lo que tal vez lo han hecho los hombres. Yo creo que la reflexión que tenemos que hacer es, no se trata de un relevo de hombres a mujeres, sí. No solamente por el hecho de ser mujer se pueden hacer las cosas mejor, hay un aprendizaje, hay una experiencia que tenemos las mujeres que tiene que ponerse en función de cuidar y de proteger la vida, los recursos y a la gente. Si las mujeres que están sonando, que quieren realmente dirigir los destinos de esta nación, tienen una vocación de protección y de cuidado, seguramente podremos avanzar, pero si es para seguir con el mismo modelo, pero en un rostro femenino, no estaremos haciendo absolutamente nada. Así que lo que tenemos es que recuperar esas características, esos aprendizajes, esos valores que nos han hecho a nosotras cuidadoras de la vida de la gente y de los recursos de nuestro país. Para terminar y haciendo énfasis en ese trabajo que usted ha venido desempeñando como senadora, ¿cuál ha sido su mayor logro en el Congreso de la República? No, pues yo creo que son varios los logros. Siendo oposición logré sacar leyes muy importantes, la ampliación de la ley de víctimas que se prorrogará 10 años más, la ley de Bojayá, que es una ley de honores a un lugar emblemático en el conflicto armado. Además de esto, pues la ley Aluna, que así la hemos llamado, que es una reivindicación a las mujeres, y en este periodo no solamente los logros colectivos del gobierno,
sino también la gratuidad en la educación superior, una ley que construimos con el movimiento estudiantil del cual fui ponente y autora, y me siento absolutamente orgullosa de que hoy los jóvenes tengan una matrícula gratuita en las instituciones de educación pública, y la ley de violencia política contra las mujeres, que creo que busca erradicar esta violencia política. Y por supuesto, fui vicepresidenta del Senado de la República, todos me vieron intentando conciliar, llegar a acuerdos, dirigiendo las plenarias para sacar adelante la reforma pensional, así que haberle entregado esa dignidad a los adultos mayores, a nuestros abuelos y abuelas, creo que me llena de orgullo. Así que bueno, aquí estamos en estos tiempos que nos queda para seguir haciendo un trabajo, ojalá mucho mejor, más potente de lo que hemos venido haciendo. Déjeme ya para finalizar hacerle una pregunta mucho más íntima, y es, si su padre estuviera vivo, ¿usted estaría hoy en la política? No sé, si mi padre estuviera vivo, estoy segura de que tendríamos un país distinto. Ya con eso me conformo. Si yo estaba en la política o no, creo que es irrelevante. Lo importante es que hubiésemos tenido paz y hubiésemos tenido el primer presidente progresista de la historia de este país, un hombre comprometido, un hombre que amaba profundamente este país y que fue capaz de entregarle a Colombia una opción distinta a la violencia, que abrió el camino para la paz. Yo creo que ese es el mayor legado. Senadora, muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias, y de nuevo gracias por venir a este lugar. Ya ven ustedes, un espejo de agua maravilloso. Bueno, y decirle a nuestra audiencia que también les vamos a compartir este trabajo de investigación que pues ha liderado la senadora María José Pizarro, para contarles realmente cuál es esa situación del páramo de Chingaza, de su embalse, y por qué el gobierno distrital de Carlos Fernando Galán tiene que hacer su trabajo y tiene que comprometerse muchísimo más con esas medidas que, como lo dice la senadora hace un momento, pues lo que han sido es medidas cosméticas, de adorno. Gracias. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518.